del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Padre, gracias. Nuevamente, Señor, estamos aquí en este lugar, Señor, para abrir su palabra, Señor. Y le doy gracias por esta oportunidad siempre que me concede, Señor. Y damos gracias por este pueblo que está presente en esta noche. Señor, a ti damos siempre la gloria, la honra y la alabanza. Y le pedimos, Señor, que hable nuestra vida. Señor, que tu palabra sea, Señor, el que nos muestra, Señor, nuestra condición, nuestra necesidad, Señor, y lo que necesitamos hacer, Señor. Háblanos conforme a tu voluntad y que sea tu Santo Espíritu, Señor, enseñando a cada vida. Te lo pido, Señor, y pongo mi vida en sus manos para que sea su palabra, Señor, dirigiéndose a este pueblo, Señor, que tú has comprado con tu sangre. Ayúdame, Señor, y que sea tu nombre exaltado de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Siempre se ha dicho que, y yo lo creo, hermano, que muchas personas no han alcanzado tal vez el crecimiento en su vida, porque muchas veces la persona solamente oye la palabra, pero no la hace. El gran fracaso está en oír la palabra y no hacerle. Además, se le he contado como pecado porque la oye y sabe, pero sin embargo, con eso de saber que es pecado, como aquel que miente, como aquel que adultera, como aquel que está en fornicación, sabe que es pecado, pero le gusta estar en esa vida. Entonces no se trata de Dios, sino que se trata del corazón muchas veces endurecido, de la vida de la persona que se ha, hermano, ¿cuántos saben cuáles son, bueno, no sé la palabra que le llaman callos? ¿Alguien sabe qué es callos? Que se le forma ya sea en la mano o en los pies. Cuando caminaban sin zapatos, se paraban sobre una piedra y no sienten nada. ¿Sí? No normal para ellos que se le entre un clavo en los pies, ya no sé. Pero cuando la persona no está acostumbrado, entonces cualquier golpe pues le lastima. ¿Ya? Entonces muchas personas se han convertido con callos, a veces muchas veces dentro de la iglesia, porque saben la palabra, escuchan la palabra, pero su actitud es todo lo contrario, ¿verdad? Y por eso el Señor nos trae esta palabra en esta hora. Hermano, yo quiero decirles verdaderamente, porque deberían invitarlos a todos a la escuela dominical para que no tengamos que hablar de estos puntos, ¿verdad? Porque deberíamos aprender, debemos crecer, y hoy también venimos a aprender, ¿verdad? Porque ya si la persona no sale del hoyo donde está metido, pues en aquel día la misma palabra que ha escuchado, ¿verdad? Va a testificar por su vida, ¿verdad? Porque no vaya a decir que nunca oí o nunca supe, sino que el Señor Jesús dijo que las palabras, ¿verdad?, que había hablado dará, aleluya, testimonio, ¿verdad?, de su vida. A los que le hicieron, pues gloria a Dios, ¿verdad?, tendrán una vida mejor con Cristo. Pero los que ignoran su palabra, entonces, hermano, por eso la palabra le llama que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces encontramos, amado, en esta hora y continuamos con esta enseñanza que el Señor, y esta es la enseñanza del Señor, de nuestro Señor Jesús. Pero yo creo que antes que entro en el mensaje o en la enseñanza de hoy, tiene que usted reconocer que la palabra que se habla aquí es palabra de Dios.
Amén. No es palabra. Quizá usted ve un predicador pequeño, un grande, invitamos a predicadores. A muchos de nosotros nos gusta escuchar los predicadores que vienen de afuera, ¿verdad? Porque muchas veces nos vienen solamente a inflar y se van ellos y usted se queda contento, pero cuando se fueron vuelve a su mismo estado. Entonces, por eso es muy importante, hermano, hablar esta palabra, porque todos necesitamos avanzar, ¿verdad? Avanzar. Y siempre cuando hablamos de avanzar, hablamos de renunciar a lo que nosotros tanto queremos y tanto amamos. Una de las cosas que detiene nuestro crecimiento, hermano, es, con eso dijo el apóstol Pablo, que debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, dice la palabra, que es contra el Espíritu. Dice que el que anda en su carne, dice su palabra, que va a cosechar corrupción. Amén. Pero el que anda en el Espíritu, dice la palabra, cosechará vida eterna. Entonces esta palabra, verdaderamente yo le oro al Señor y le he orado y digo, Señor, como que yo quiero dar otro mensaje, porque como que uno quiere, ¿verdad? Pues uno lee la Biblia y Dios da como un mensaje como decir, de evangelístico, de fuego. Las personas gritan y saltan, pero cuando se acaba el mensaje, pues sigue en el mismo estado. Y Dios no nos llamó para que nos quedamos en el mismo estado. Dios nos llamó para que nosotros empezamos a avanzar, a crecer. Y bendito sea el Señor, que hoy que lo están jalando a usted sea uno que jale a otro, porque eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Dios preparó, Dios llamó a Pedro, Dios llamó a esos hombres, pero no para que siempre los jalara, sino que llegó un tiempo donde les encomendó, donde les habló, donde les encargó y ellos tenían que llevarlo. Y luego estos hombres también ellos tenían que enseñarles a otros. Amén. Y por eso vemos que hasta aquí el evangelio ha llegado, pero no podemos nosotros quedarnos con esto. ¿Me está escuchando? Nosotros no podemos quedarnos con esto, sino que Dios nos va a pedir cuentas, porque nosotros estamos recibiendo la palabra. Y usted no podrá decir que ya no hay personas que necesitan la palabra cuando hay todos los días nacen niños. Y seguramente que cada día los niños crecen. Y no solamente los que antes eran niños, hoy son jóvenes. Y los que eran jóvenes hoy, ¿qué somos? Pensé que iba a decir ancianos. Digo, ya somos adultos. ¿Verdad? Entonces, pero es triste que cuando la persona estando en la condición ya de adulto y sigue todavía en un estado, hermano, donde no hay desarrollo. ¿Verdad? Seguramente usted ha visto niños desnutridos que no quieren comer, y usted les mira las costillitas que están ahí, ¿verdad? Pero los que comen usted les toca y están pesaditos, ¿verdad? Porque se alimentan. Y los cristianos debemos de alimentarnos de la palabra del Señor. Amén. Nosotros, quiero decirle, hermano, que nosotros debemos de detenernos por un momento y pensar y meditar y pedirle al Señor, Señor, ¿qué mal hay en mi vida? ¿Cuál es lo que está afectando? Que yo no puedo avanzar en mi vida. Muchas personas se han conformado solamente por estar en la iglesia. Ay, gloria a Dios que yo estoy. Antes dan gracia que vine. No, esa mentalidad se lo metió el diablo. Porque la mentalidad del que quiere crecer, hermano, nunca va a estar satisfecho. Va a querer avanzar. Porque el avance no es que usted tenga mucha teología o tenga mucho conocimiento de la palabra. El avance es, hermano, que usted haga lo que oye, que usted practica lo que recibe. Ese es el avance. El avance no es que sabemos de Dios, wow, hermano, hablamos, no. El avance es que conforme vamos recibiendo, lo vamos aplicando a nuestra vida. Y esto es lo que el Señor enseñó. Y por eso, hermano, estoy en el capítulo 1 de este escrito, ¿verdad? De Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, donde encontramos nosotros el principio de la iglesia. Usted lee el capítulo 2 y se encuentra y estaban todos reunidos cuando de repente vino el Espíritu Santo y wow, uno pues que quiere gritar también. Pero antes habían algunas palabras que el Señor dejó. Y esto es muy importante. Y hoy quiero decirle, hermano, que había de los hermanos siempre nos preguntan ¿qué tema es? Yo le dije, la obediencia es esencial. ¿Me entendió? La obediencia es esencial. Toda aquella persona que es desobediente, hermano, no va para ningún lado.
definitivamente, en una familia. Amén, en una familia, porque en una familia hay desobedientes. Bueno, ustedes todos son obedientes, alabado sea el Señor. En una familia siempre hay un desobediente. Bueno, yo he podido ver en mi vida o en lo que he vivido, hay personas que nunca recibieron consejo y hoy ya no están con nosotros. Algunos se colgaron, otros se mataron de otra manera, otros hermanos los encontraron muertos, otros porque no amaron el consejo, no obedecieron el consejo, sino que amaron la desobediencia. En cambio hay personas que amaron el consejo, fueron obedientes a la palabra que recibieron y el Señor los ha honrado, porque Dios honra al que obedece. Mire, obedecer a nuestros padres es muy importante, obedecer a nuestros jefes es muy importante, obedecer a todos los que están en nuestro alrededor es muy importante, pero sobre todo eso es más importante obedecer a Dios. Por eso el apóstol dijo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ellos no hablaron de obediencia, algo que no lo cumplieron ellos. A su nombre. Hablaron de obediencia, pero ellos son los primeros que obedecieron. A su nombre sea la gloria. Quiero hablar de este punto, porque de aquí, hermano, va a traer resultado en nuestra vida. Yo no quiero quedarme en el estado que estoy. Yo le pido al Señor que yo avance, que yo crezca, que yo no mengüe, que me mantenga, porque le quiero decir que vendrán días difíciles, pero aquel que está en Cristo Jesús, aunque vengan días difíciles, se va a mantener firme. ¿Por qué? Porque la palabra habló del hombre prudente y del insensato. El insensato es aquel que como digo una palabra en chapín, que le vale todo. El insensato edifica como quiere, pero el prudente edifica como debe. Voy a repetir la palabra. El insensato edifica como quiere, pero el prudente edifica como se debe. Amén. No es lo mismo como se debe que como quiere. Y hoy vivimos el tiempo de las personas que hacen lo que quieren. Que hacen lo que quieren, piensan como quieren y lo ven de esta manera, y ese es el pensamiento que ellos tienen perfecto. Pero Dios nos presenta de su manera. Y si el hombre hace a la manera de Dios, y entonces estamos seguros que el Señor garantiza y respalda nuestra vida. Pero si nosotros lo hacemos a nuestra manera, entonces nos damos cuenta de que vamos a hacer en aquel día, hermano. Podemos pasar unos cuantos años en la iglesia, pero cuando suena la trompeta o se muere, se va a encontrar con la realidad, porque la palabra de Dios es tan clara y específica. A su nombre. No los oigo, hermano. O ya se fueron algunos. Otra vez dicen los hermanos. Pero es necesario, hermanos. Le digo a mi nieta, la chiquita, le digo, que me ve, yo soy tu padre. Le digo, sí, dice. Ve que yo le tengo que decir algunas cosas y ella me dice y me pregunta. Y nosotros somos hermanos en Cristo. Y mire, por misericordia de Dios me tiene a mí aquí. Y yo le tengo que hablar verdad. Yo le tengo que decir lo que la palabra, bueno, mi palabra no es verdad, no es mi palabra, la palabra de verdad. Porque recuerde que Elías fue un profeta y habló palabra de Jehová. Y cuando habló él palabra de Jehová, la palabra de Jehová se cumplió. Entonces, esta es la palabra que el Señor les daba a sus discípulos. Hace una semana nos quedamos en el versículo que leímos, bendito es, creo que el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Dejó instrucciones y se fue. Qué fácil es obedecer cuando estaba ante ellos. Pero ahora le llegó el momento en dejar el mensaje y él se fue. Porque hay algunos que obedecen como a la fuerza. Aunque estén murmurando dentro de sí, pero lo hacen. Pero es más lindo obedecer cuando nadie te ve. Es más lindo obedecer cuando no está el patrón sobre ti, sino que tú eres ¿cómo se llama? Una persona leal con tu patrón, leal ante Dios. No necesitas que alguien te está vigilando para guardarte en santidad.
Hay algunos que necesitan que lo estén vigilando todavía para si están en santidad. No, recuerde que los ojos del Señor están sobre todos. Los ojos del Señor están sobre todos. Y para empezar el mensaje, por eso ya no cantamos, creo que el reloj ya se fue. Digo el tiempo. Mire, esto es muy importante, le va a impactar y a mí me impacta verdaderamente la actitud de los discípulos. Dice la palabra, lo quiero llevar un momento, hermano, allá en Lucas capítulo 24, en el último capítulo del Evangelio de Lucas. Cristo vive. Siempre alabe a Dios. Hay algunos que dan gloria a Dios cuando ganan buena plata. Ay, hermano, estoy feliz porque Dios me bendijo. Hermano, ¿te has dado cuenta que Él te ha bendecido con salvación? Al parecer uno solo ven a Dios en el dinero, pero no lo ven cuando no tienen nada. Y yo quiero decirle que Dios se manifiesta donde no hay nada. Ay, hermano, alguien dirá conmigo, ¿por qué lo dice, pastor? Yo lo digo, que el profeta fue allá en Sarepta, donde estaba una viuda y que no tenía nada ya. Es que yo por eso nunca trata usted de comprender a Dios, hermano. Nunca trata usted de como decir, Señor, esto yo pienso. No, usted debe de obedecer nada más y yo. ¿Cómo es que le dijo al profeta? Te he provisto de una viuda que te va a sustentar. Y luego la pobre viuda dice, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite y nos vamos a morir. Pero te das cuenta que de ahí Dios no escaseó la harina y no escaseó el aceite. ¿Sí? Entonces, ¿se da cuenta usted dónde Dios se manifiesta? No le oigo, hermano, que se quede como así. No, pero si yo veo la bendición. No, le quiero decir que Dios se manifiesta. Por ejemplo, levanta un borracho que la familia ya no tiene esperanza para ese pobre. Y Él lo levanta, lo limpia, amén, y le hace un buen instrumento. Y le viene a predicar a aquellos incrédulos que están todavía sin avanzar en su vida espiritual. Pues esa es la especialidad de Dios. Dios no anda buscando a los que se creen que yo, sí, Señor, estoy listo, yo soy el mero mero. No, Él es el mero mero. Pero voy a leer la palabra a su nombre. Dice la palabra en el versículo 36, capítulo 24, verso 36. Y lo leo rápido, hermano, a ver si mis ojos no fallan. Verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veáis que yo tengo. 40. Y diciendo esto les mostró las manos, los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante. Qué escena tremenda. 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y a vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa
de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Quedaos en Jerusalén. Y lo sacó, oiga, mire, quiero que vea usted este cuadro. Versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron. Diga conmigo, volvieron. Volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Este cuadro que me presenta a mí la palabra, hermano, por eso dije que la obediencia es esencial. ¿Por qué le digo? Porque, hermano, por más que nosotros oramos que usted sea lleno, o por más que queremos que seamos llenos, si hay desobediencia en nuestra vida, no espere ser lleno. No se espere. Por eso hoy he venido en el nombre del Señor a que nosotros abramos la hoja y podamos ver minuciosamente, conforme a la palabra de Dios, cómo está nuestra vida en su presencia. ¿Cómo estamos? A su nombre. El mensaje del Señor, mire, ustedes se quedan en Jerusalén, pero luego los llevó, los sacó afuera. Y cuando los llevó afuera, miren, hermano, dice la palabra, bueno, en Hechos narra esta palabra también en el capítulo 1. Los sacó afuera, y cuando los sacó afuera, ellos ya habían llevado un mensaje adentro. ¿Cuál era el mensaje? No le oigo, hermano. Pues estamos aprendiendo hoy. Estaban en Jerusalén, pero Él los llevó. Pero antes de llevarlo, es como que usted le dice a su niño: ve a dejarme ahorita en la parada de bus y regresas aquí mismo. Están aquí, hermanos. Y uno parece, ¿qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia? O que le diga a su esposa: ve a dejarme, ¿dónde? Al trabajo. Y cuando me dejas, te vas a la casa, directamente a la casa. Y si ella va directa a la casa, fue una obediente. Pero ¿qué tal si en vez de ir a la casa, se fue al mall? O se le ocurrió visitar a su amiga, y vino la amiga y le metió otra cabeza, y se fueron a hacer otras cosas. Por si acaso así está su vida, pues se llama desobediencia. Porque a veces nosotros somos arrastrados. Por eso le digo, hermano, usted déjese influenciar de Dios. Déjese influenciar de su palabra. Déjese influenciar con aquellos que verdaderamente, hermano, han creído en Dios y que obedecen su palabra. Y entonces el Señor les dijo que debían de regresar a Jerusalén, pero los sacó afuera. Miren, un mensaje: regresen y serán investidos del Espíritu. Pero la condición era regresar. Aquí yo veo, hermano, algún punto muy importante. Por eso la obediencia es muy esencial. Nosotros no esperemos que Dios nos use si somos desobedientes, porque el hecho de que habemos la palabra no quiere decir que Dios nos está usando. Y le voy a hacer muy claro: el hecho de que cantamos aquí no quiere decir que Dios nos esté usando. Se lo digo y se lo aseguro. Porque si es así, entonces Dios está usando a todos los que se agarran un micrófono. Pero usted sabe que todos los que agarran un micrófono, algunos hablan solamente por conveniencia, por dinero, por fama, por riqueza, por muchas cosas. Entonces no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que tiene un micrófono en su mano está haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que quitar nuestra mirada de los hombres. Y tenemos que poner nuestra mirada ¿en dónde? En la palabra, en Cristo Jesús. Y entonces, hermano, le digo que deben de regresar a Jerusalén. Y en donde Jesús tuvo que entregar su vida, donde había la oposición, donde usted va a regresar donde lo desprecian a morir.
Una pregunta. Mejor me voy a Los Ángeles. Por ejemplo, ¿sabe usted que aquí en Houston lo están buscando? Porque usted es un seguidor de Cristo y lo buscan para matar. ¿Qué va a hacer? Escapar, dijo, hermano. Entonces nos damos cuenta de lo que es la obediencia. Mire, hermano, pues usted nunca se sienta solo, aunque al parecer nadie está con usted. Aunque al parecer, hermano, que miren, esos discípulos tenían muchos motivos para ponerse tristes, incluso para no regresar, para ir a esconderse, huirse. Pero ellos habían recibido la palabra del Señor y habían regresado. ¿Me están siguiendo, amado? Regresar. Tal vez usted lee la Biblia, diga, y regresaron. Donde moraba Pedro, donde moraba Juan, habla en el capítulo 1 de Hechos. Y regresaron. Pues regresaron, pero usted no toma. ¿Cuál fue el beneficio? ¿Cuál fue el resultado? Por ahí hay muchos hermanos que nunca va a quedar crudo porque nunca toma una decisión de obedecer. Y yo encuentro en la palabra de Dios que si nosotros queremos que Dios use nuestra vida, si nosotros queremos que Dios se manifieste, aleluya, se glorifique en nuestra vida, tenemos que ser obedientes, tenemos que tomarlo verdaderamente, hermano, en serio esta palabra de obedecer. Por eso el profeta dijo que es mejor el obedecer que los sacrificios. No hemos salido de aquí, hermano. No hemos salido de aquí. ¿Por qué? Porque algunos se conforman solamente, como dije, por cantar o por predicar o por hacer muchas cosas. Hacen actividad, venden cosas y hacen como que están trabajando. Y le tengo mala noticia. Porque si usted no obedece al Señor, haga todo lo que quiera. Es como que si no lo hiciera. Sí, porque eso no es tomado en cuenta. Y aunque la persona lo tome en cuenta. Oye, hermano, gracias, está más arrodiente usted. ¿De qué le sirve? Si el dueño de la obra no lo toma en cuenta por la dureza de corazón. Yo prefiero que el Señor tome en cuenta lo que estoy haciendo. Pero para eso necesito ser obediente. Oiga, iglesia que estamos aquí y todos los que están con nosotros en los diferentes lugares. Hoy cualquier persona dice, ay, yo estoy haciendo, y no quiere decir que Dios está con nosotros. ¿Por qué le digo? Porque me muestra a mí la palabra que ellos tuvieron que obedecer. Entonces volvieron a Jerusalén. En el versículo 12 donde leímos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día. Lo están leyendo. Quiero hablar acerca de este fundamento muy importante, el obedecer. El obedecer. Obedecer. Ellos obedecieron a Jesús y regresaron a Jerusalén. Ese es el punto número 1. Y número 2, mire, no, yo voy a orar en mi casa. Algunos que no vienen los martes, que no vienen los lunes, yo voy a orar en mi casa. Aquí habla de la iglesia. ¿Qué dice la palabra? Que eran como 120. ¿Cuántos eran los discípulos? Bueno, los apóstoles eran 11. Aquí en el versículo a continuación viene la elección de uno que se llama Matías. Pero eran 11. ¿Y cuántos estaban ahí? Bueno, algunos dicen que en los primeros días eran como 500, pero la Biblia me muestra que eran 120. Lo que de verdad se quedaron. Eso quiere decir, hermano, que aquí tenemos una enseñanza muy, muy importante para nuestra vida. No, ahora ¿qué dice la gente? Que oren los líderes. Y más triste, ni los líderes vienen a la oración. ¿Te das cuenta que la vida es un caos? Mire, digamos que en nuestro tiempo ahorita solo hubieran regresado los 11 a ese lugar.
pero eran 120. Mire, y el Señor me muestra, pero bien así. Mire, y estos, mire, ¿cuánto es 120 menos 11? 109. Habían 109. Dice, la unión hace la fuerza, dicen ahora. No, pero aún vemos que los discípulos obedecieron a Jesús y también los 109 tuvieron que estar obedientes donde moraban los apóstoles. ¿Se acuerdan que la obediencia a Dios? Por eso le digo que no todo el que se para, no todo el que canta, no quiere decir que está en obediencia, porque eso, hermano, se conoce y se ve. Como en este tiempo, hermano, y yo trato de obedecer a Dios en predicar su palabra. Pero yo he escuchado a algunos hermanos que en vez que prediquen, pues están insultando y están golpeando, están como así humanamente. Pero sí, claro que la palabra sí pega duro, ¿o no? Sí, claro que pega. La palabra nunca, hermano, chinea a un pecador. Lo llama y lo invita al arrepentimiento y que se convierta. Pero el que sí lo da duro es aquel que se llama creyente y no vive en la verdad y no practica la verdad. Entonces eso ya es ofensa. Pero en realidad, hermano, la palabra número 1, dijimos, es que ellos obedecieron. Cuando estaba Jesús, donde se iba Jesús, allá iban ellos. Iba Jesús, allá iba. Uno puede decir, bueno, allá está, ¿verdad? Como que algunos más yo les digo a los varones o a las damas, hermanas, los líderes, y como que sí, hermano, como que apenas sí, pero estamos. Pero a veces cuando uno ya no dice nada, como que todos agarran su siesta. Como que se van así, como que asamos carne. ¿Usted cree que por qué Dios pone a un pastor? El pastor no lo pone porque, hermano, sea su juguete suyo. Tampoco para hacer lo que quiere, sino que el pastor tiene que hablar con Dios, tiene que meditar en su palabra, tiene que leer la palabra, tiene que repetir la palabra, porque Dios va a pedir cuenta a los pastores. Y me interesa una palabra que dijo un pastor. Ay, los pastores están en gran problema. ¿Por qué? Porque ni modo que te vas a presentar ante Dios, no me diste palabra para el pueblo. Cuando Él ha dejado su palabra. Y entonces, número 1, lo que la iglesia debemos de aprender, hermano, es a obedecer. Y para obedecer, esto quiere decir que tenemos que renunciar a lo que nosotros queremos. Están aquí. Posiblemente los discípulos, hermanos, a lo mejor llevaban a sus esposas, seguramente. Pero es que a usted le hable de Dios ahorita, que le diga, mire, hermano, vamos a quedar aquí unos 5 días. Su mujer está marcando si se tardó media hora. Pero eso de que le dijeron, regresen a Jerusalén y no se vayan de ahí hasta que sean investidos. Eso era la orden. Pero seguramente como nosotros aquí, bueno, ya a las 12 ya me voy por la puerta. ¿Se da cuenta cómo es nuestra condición nosotros hoy? No sabemos respetar. No sabemos obedecer. Está aquí, hermano. El obedecer es esencial. Porque así te puedes pasar aquí una eternidad si eres duro. Tú puedes pedir, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero. Y me impacta una palabra que dijo un hermano. Por más que ores, por más que ayunes. Cuando primero debes de recibir la palabra, porque la palabra nos manda a orar. La palabra nos manda a ayunar. La palabra nos manda a obedecer. La palabra nos manda, todo viene de la palabra. Ahora entonces, ¿por qué las personas viven una vida en crisis?
¿Por qué? Sepa usted hoy, hermano, aunque tenga su dinerito en el banco, pero si usted no medita en la palabra, usted es una persona que está en crisis. ¿Cuántos están en crisis? Los que dijeron amén, Dios los va a levantar. Pero aquel que no reconoce que está en crisis, es como decir, yo no, orgulloso. Entonces, ¿por qué nosotros, hermanos, venimos como que no sabemos lo que hacemos? ¿Por qué? Porque no escudriñamos su palabra. Por ejemplo, en este capítulo 1, hermano, nos enseña a nosotros, ¿por qué aquellos fueron llenos? ¿Por qué aquellos hermanos impactaron? ¿Por qué aquellos hermanos hicieron la obra y no tuvieron temor? Primeramente vamos a encontrar en ellos su obediencia a la palabra del Señor. Les digo que se regresaran a Jerusalén. Es como que yo le invito, hermano, véngase al culto el sábado. Hermano, véngase el domingo en la mañana. Hermano, véngase, mire, hoy estamos invitados a una vigilia después de los caballeros el viernes. Dice, no, gracias. ¿Sabe usted que los discípulos tuvieron la oportunidad? Mire, cuando el Señor se fue, ¿sabe qué hacen las ovejas cuando no está el pastor? Muchas veces hacen fiesta, hermano. Se amontonan en las esquinas, se ponen a hablar, se ponen acá. Y como yo me meto en la cámara y los miro, están los grupitos. Conozco a las hermanitas que les gusta hacer su montoncito. Yo me estoy, ¿cómo se llama? Dando a conocer con usted. Entonces, imagínese, gracias a Dios por esa tecnología que hay ahora. Pero nuestro Señor no había, te lo va a checar por cámara, man. No, sino que Él les dijo una palabra: regresen. Es como que te digan, tu carro, mire, hermano, tú vas de frente, hay una piedra delante, no puedes reverse, hombre. Algunos dicen, pum, le doy aunque se truene, el carro se quiebra abajo. Les dijo el Señor, regresen. Y no se vayan de ahí hasta que, mire, esta obediencia, y lo que me impacta es que ellos, hermano, ya no estaba el Señor, ya no estaba Jesús. Y dice la palabra que ellos entonces volvieron. ¿Quién les había dicho que regresaran? Jesús. Por eso usted se da cuenta del fracaso que hay en la vida, que una persona pasa por alto las palabras del Señor, que usted toma como que en poca cosa la palabra, y uno se encuentra con circunstancias, y si no se ha encontrado, se va a encontrar, porque no hay vida segura y fuerte si no es con su presencia. Y dice la palabra que ellos regresaron. ¿Me están siguiendo? Regresaron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día. Verso 13. Y entrados, llegando al lugar, subieron al aposento alto donde moraban Pedro. Ahora, esto a mí me muestra a mí, ahora que quieren la gente, quieren que que el pastor vaya a la casa de ellos. Mire, estos 109 le hubieran dicho a Pedro, Pedro, mejor váyanse con nosotros somos más que ustedes. Hermano, hagamos el culto allá porque allá son malos hermanos. ¿Sabes tú que con ese esfuerzo que tú haces, si manejas 15 o 20 minutos, Dios te va a honrar, hermano? Porque unos dicen, ay, está muy lejos, no voy, por eso no van el paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque el que la persona resiste, dice la palabra que él resiste al soberbio. Él resiste, ¿quién? Al altivo. Cuando uno dice, oh Señor, si quieres tráemelo acá, como los niños.
Y entonces la palabra, miren, no quiero que me pierda, hermano, la atención. Yo sé que la hora ya se fue y no hemos empezado. Pero vea que la obediencia, si hoy nos quedamos solamente en hablar la obediencia, usted debe decidir seguir en el estado que está o obedecer. Dice la palabra: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, y ya leímos todo eso. Versículo 14. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Miren, hermanos, por eso las hermanas deben de someterse a sus maridos que son cristianos. Los discípulos ustedes llevaban a su mujer, porque Pedro tenía mujeres, ¿se acuerdan ustedes? Si tuvo suegra, tuvo que tener mujer. Sí, porque el Señor oró por su suegra y se sanó. Entonces seguramente llevaban a sus mujeres. Mire, ve lo que es obedecer a Dios. Es como decir, empaquen todo y nos vamos porque el Señor dijo que nos vamos a estar allá. Obediencia. Moraban ahí y con todas las mujeres. Quiere decir que habían muchas mujeres, porque dijimos que solo 11 son los que son mencionados como así, de donde moraban Pedro, Juan y todo lo que habla la palabra. Y entonces dice la palabra que en este tiempo, bendito sea el Señor, perseveraron ellos. Y no voy a llegar al punto de lo que puedo tomar, el cual perseveraban en la oración unánimes. Y la palabra habla de un mismo sentir, de un mismo anhelo. No había ningún desobediente entre los 120. Cristo vive. Se fueron a estar ahí. Mire, hermano, la recompensa que hay cuando hay una iglesia que obedece a Dios. ¿Sabe usted, hermano, que donde Dios va a ministrar su vida? Cuando usted viene a los cultos, cuando usted es diligente, aleluya, en ir o unirse con los hermanos. Para algunos ha sido rutina, para otros como que, ¿por qué? Yo no necesito estar, hermano, los miro por televisión. Porque el hombre está tan, hermano, dado a opinar, a decir cuántas cosas. Pero el Señor, dígame usted si no los honró con su presencia. Alabado sea Cristo Jesús. Por eso entre nosotros, hermano, es muy importante. Yo sé, dice el Señor, que es necesario que están, hermano, ¿cómo se llama? La cizaña. Pero yo no quisiera hacer cizaña. Dice, así como aparta al pastor los cabritos, dice. Yo no quiero ser cabrito. Cuando el Señor nos ha llamado a ser ovejas, a su nombre, gloria. Nos ha llamado a ser ovejas. Bendito sea Cristo Jesús. Y entonces dije, el fundamento número 1 es obedecer. Ellos obedecieron a Jesús. Y número 2, hermano, que ellos se reunieron donde, hermano, estaban los líderes. O sea que ellos creyeron en Jesús, se fueron donde el Señor dijo, porque ellos tenían la oportunidad de elegir, mejor me voy con mi familia a mi casa. Usted dirá, ¿y tiene familia? Por supuesto que tienen, por eso están los números, son 120. Uno dice, es que por los niños, mejor me voy, hermano, bye. Y en vez de recibir más carne, más vida apartada, porque fíjese usted, hermano, ¿no? Y no mire ninguno. Mire usted a los que son más desobedientes, hermano, cada día se ven más diferentes. No es que prospere la palabra de Dios, sino que como cada día son más indiferentes. Como que, hermano,
en vez que la palabra haga la obra, no se pone con más diferencia, siempre en defensa. Como decir, empuñado, defendiéndose. Y no recibe la palabra. Pero cuando una persona, hermano, verdaderamente teme a Dios, obedece a Dios, recibe la palabra y se deleita y se goza. Oh, aquí está la clave para poder avanzar. Aquí está la clave para que Dios use nuestra vida. Bendito sea su nombre. Número 2, mi hermano, ya no voy a seguir, no voy a poder, creo, empezar, pero voy a dejarle el número 2. Se reunieron donde estaban parados los apóstoles. Pues sabe usted que el someterse, ¿están escuchando? Porque muchos que se llaman cristianos, se someten más donde los pagan más. Pero no se someten donde el Señor los habla. No se someten donde Dios los llama. No se someten donde el Señor quiere honrar sus vidas, porque el Señor lo que quiere es honrar nuestra vida con su presencia. Y ellos, esta cantidad, se fueron donde estaban, hermanos, los apóstoles. Y el fundamento, bueno, dije número 1 era obedecer al Señor. Número 2, se reunieron, o sea, unirse con aquellos que tienen el deseo de obedecer. Y usted sabe, hermano, que decía, mire, hermano, sigue usted a uno, ¿va a hacer la oración hoy? No, yo no voy. No nos vamos ahora. Bueno, quedémonos pues en casa, durmamos. Pero si usted sigue a uno que tiene hambre y sed de Dios, seguramente le va a decir, no te quedas, hombre, vamos a ir a orar. No te quedes, vamos. ¿Verdad? Porque eso debe ser nuestro lenguaje de animar, de alentar, vámonos. Ah, es que no aguanto, es que tengo una pierna morada. Digo, vamos, va a hablar con Dios. Por si alguno, ¿verdad? Tiene uno. Y ellos, seguramente, si a usted quiere, a alguien le duele algo ahorita. Seguro, ¿eh? Seguro. Algo. Pero imagínense, los 120 tuvieron que enfrentar algo. Y dijeron, esto no me va a dominar. Esto no me va a detener. Voy a obedecer al Señor. Voy a estar donde el Señor me mandó que voy a estar. Porque siempre hay, si por ejemplo nosotros, si nuestra necesidad, si no es hambre, sueño, si no es sueño, lavada, si no es lavada, el mall, si no es el mall, el súper, dicen, si no es el súper, gasolina, si no es gasolina, lavar carros, si no es lavar, siempre hay algo. Y yo sé que usted que está aquí hoy algo tuvo que dejar, ¿verdad? Porque a algunos ni les alcanza el día ni la noche. Entonces tienen que dejar algo para poder venir a recibir esta palabra que Dios nos da en esta noche. Tuvimos que, y eso Dios honra nuestra vida, hermano. Entonces, 1, obedecer. Número 2, aquellos estuvieron donde los apóstoles estaban. 2. Y número 3, hermano, estos son fundamentos muy importantes. Permanecer, podemos repetir la palabra. Permanecer unánimes. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Voy a poner un ejemplo para que usted no. Y lo de aquí. Dios bendiga a los jóvenes que están aquí. Un día pintaron este lugar. Y lo pintaron. Pues estábamos felices. Pero cuando yo vi, todo el piso estaba bañado de pintura. Hermano, ¿por qué así está? Lo vamos a limpiar, lo vamos a limpiar, lo vamos a limpiar. Y yo los felicito, gracias a Dios que lo limpiaron. Pero no es lo mismo que usted venga con 2 pintores, tal vez no tan súper profesionales, pero que saben su trabajo, y que le van a dar a usted una pintada bien cortada las líneas, bien pintados los vellos. Usted mira, wow, qué bonito, y no hay ni manchadura en el piso ni el cielo. Otra vez vino uno que trabaja aquí ahora, pues ya no le dimos. Uno, si lo miran, hay un chino, no de los ojos, sino del pelo. Y este, hermano, cuando cambió esos pedazos de chirro, y cuando él pintó, el rol pegaba ahí en el pum, 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 pum. Dije, mire, está manchando ahí. No, así está bien, no se mira.
para mí no es pintor ni sabe lo que está haciendo, solo quiere ganar dinero. ¿Por qué le llevo a pensar esto? Entonces, cuando una persona sabe lo que está haciendo y otro que lo está ayudando sabe lo que está haciendo, es de gran ayuda. Pero cuando usted quiere hacer bien y el otro no sabe, así se va, así está bien, y se ríe nada más de ti, no vamos a avanzar, no va a prosperar lo que estamos haciendo. Por eso la palabra habla de que permanezcan unánimes. Y unánimes es tener el mismo deseo, el mismo anhelo, la misma meta. Ninguno, hermano, que estaba ahí que no quería lo que Jesús dijo, sino que todos estaban ahí. Eso yo les digo a todos: mire, si todos nosotros nos unimos verdaderamente en el mismo sentir, el mismo anhelo, ay, hermano, Dios será manifestado de una manera especial. Pero el asunto es que uno, amén, hay que poner una cuerda para que llegue. Y hay otro, no puedo. Y hay otro, me siento mal. O sea, no hay un deseo, un mismo sentir como hubo en ellos. Entonces, punto número 3 es que ellos, hermano, permanecer unánimes. Bendito sea el Señor. Y no voy a abordar todavía estos puntos, solamente les dejo mencionar. Y número 4, orar con perseverancia. Es lo que ellos estaban haciendo. Están aquí, iglesia. ¿Te das cuenta que aquí nada que hay mi cuerpo físico? ¿Te acuerdas? Aquí no hay que, ay, ya tengo uno, quiero otro. Ya tengo 50,000, un poquito más. No, esto es, regresen. Y si tienen que cortar compañías, tienen que cortar empresas, tienen que, no sé, es un negocio lo que estaba haciendo. La palabra era, regresen y esperen. Estaban dispuestos, por ejemplo, imagínense que si fuera en su tiempo suyo, ahorita que está hasta mañana, si no se presente, si el Señor te dice hoy, quédate aquí 5 días, ¿qué va a decir mi patrón? Me van a correr. No, primero llamo si quiere, y te van a decir que no, porque el diablo siempre se opone. ¿Sabe qué quiere el diablo? Que a usted nunca le va a amanecer, nunca va a entender nada. Pero Dios quiere que nosotros, por su palabra, empezamos a creer y a vivir creyendo en Él. Bendito sea Cristo Jesús. Bueno, algunos, quiero decirle a usted, hermano, por eso cuando uno decide o rinde su vida a Cristo, tiene que cortar muchas cosas. ¿Están aquí? Tiene que cortar muchas cosas. Hay amistades que no te van a apoyar, córtalo. Hay personas que no están de acuerdo contigo. ¿Con quién vas a estar de acuerdo? ¿Con lo que Dios te dice o con lo que el mundo te dice? Hay que cortarlo. Ay, hermano, pues que el Señor me ha puesto ahí para evangelizar. No, primero maduras tú. Primero verdaderamente, hermano, sea obediente a su palabra, entonces te va a respaldar donde vas a estar. Pero la mayoría que usted mira, en vez de que ellos ganan, los ganan a ellos. En vez de que ellos hacen feliz al que está triste o al que está enojado, ellos se vuelven en la tristeza y en el enojo. Porque necesitamos obedecer a Dios, porque la fuerza es Él mismo, el que nos da capacidad es su Santo Espíritu, el que nos anima y nos alienta, hermano. Por eso usted se da cuenta, y esto es tremendo. Ya han visto ustedes los boxeadores tienen los ojos así morados, ¿eh? ¿Duele? No duele. Sangrando en su boca, ¿te duele? No, no duele. Yo miraba una noticia, hermano, que a uno le cerraron el ojo totalmente, pero total. Ya solo tenía un ojo y quería seguir peleando. Dije que se sentía capaz todavía para dar, pero ya sin un ojo. Y muchas veces nosotros, hermano, físicamente estamos completitos. El problema grave es que no hemos obedecido al Señor. Obedecemos todo lo que nos viene a nosotros. Obedecemos todos nuestros antojos, todos nuestros pensamientos. Y por eso estamos en un estado de sueño profundo.
Pero si nosotros entendemos su palabra que nos muestra el Señor ahora, es obedecer, hermano. Cuando decimos la palabra esencial es que no hay otra opción. Usted no tiene ni otra opción. Ni yo tengo otra opción. No hay forma. Hoy me voy a meter en oración. Mire, hermano, mire. No le va a funcionar. Porque algunos dicen, dejo toda la palabra y no importa que dicen, pero yo me voy a meter en oración. Y puedes hacer cuántas veces. Pero tú sabes que cuando oyes la palabra y lo obedeces, ahí empieza la obra en ti. Porque el Señor, Él es el quien dice, velad y orad. Que los hermanos, yo voy a empezar a trabajar de aquí, hermano, aquí empezamos el trabajo. No, yo lo empiezo aquí lo empiezo yo. Porque nosotros somos muy autoritativos. Pero el Señor nos muestra cómo debemos de empezar. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Dice que algunos que no quieren ignorar la palabra y dicen, como quiera yo oro. Mire, hermano, oye la palabra del Señor. Algo que le dijo Pablo a Timoteo. Están aquí. Ocúpate en la lectura. Ahí es una cachetada, hermano. ¿Qué es ocuparse? Ocúpate en el Facebook. Otra vez usted, hermano. Otra vez. La Biblia no dice eso. Ocúpate. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Por qué Pablo le dijo ocúpate? Porque vendrán engañadores. O sea, usted cualquier palabra suave de chocolate, usted ahí se deja dominar, dormir en eso. Pero si usted se ocupa en la palabra, hermano, nadie, como dije un día, nadie le va a meter el dedo en la boca. Porque a veces esperamos que alguien, ahí me insultó el predicador, esperamos que nos insulten. No, hermano, la palabra también te habla directo. Y tú haces bien en obedecer. Mire, dijeron a Timoteo, ocúpate en la lectura. Lo que has oído. Digo, persiste en ello. Encarga. Además, exhorta, reprende. Porque la palabra exhorta y la palabra reprende. Pero como uno, hermano, no abre la Biblia, entonces uno piensa que el que habla tiene ganas de hablar. Pero el Señor nos muestra. ¿Sabe cuándo? Esta era una base muy importante que estamos hablando hoy. Mire, no voy a ir a los puntos porque ya se fue la hora, hermano. Sí, pero sepa usted, no está obedeciendo a los hombres cuando usted es obediente. Usted está obedeciendo a Dios. Amén. Porque ¿a quién obedecemos aquí? A Dios. Y porque obedecemos a Dios tenemos que someternos. Y tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Entonces, número uno, dijimos, el fundamento número uno es obedecer. Y número dos, hermano, es que usted únese con aquellos que lo llaman a la oración, que le dicen, hermano, véngase, véngase, hermano, obedezca. Que algunos quieren que no, acá, que Dios mande acá lo mío, mi bendición. No es como que dicen, mándenme mi cheque con tal hermano. No, esto es lo que trajo recompensa. Y en el capítulo 2 encontramos que no me falta mucho para llegar ahí, que ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas están tan lejos de la palabra y son cristianos? Hermano, yo no sé cuántos de ustedes de verdaderamente, y mi anhelo es que usted y yo unamos nuestra fuerza. Nos unimos, que sea nuestro anhelo, hermano. Mire. Luego viene más adelante cómo poner líderes. A su nombre sea la gloria. Alguien todavía puede alabar al Señor. Ok, dijimos, hermano, fundamento número 4 es orar con perseverancia. Y número 5, fundamento número 5 es tener, hermano, bendito sea el Señor,
Como encontramos, ¿quién es el líder en el libro que encontramos? Es Pedro. ¿Están aquí? Bueno, en el versículo 15 dicen: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Dios va a honrar nuestra vida. ¿Cuántos quieren, hermano, que Dios nos honre? Le tengo que sacar sus ojos a todas las cosas que miramos en esta tierra. Le tengo que sacar sus ojos a todas las cosas buenas que encontramos en la tierra. Tenemos que ver en nosotros la obra del Señor. Y cuando digamos que Dios está obrando en nuestra vida, es cuando una persona se vuelve obediente. Porque nunca lo llamamos, nunca le llamo: hermano, acompáñenos a un partido de fútbol. Si lo hiciéramos así, tal vez vinieran unos cuantos, ¿vale? O hermano, acompáñenos, hoy tenemos un fiestón aquí, vamos a comer y hoy no hay culto. No, aquí le predicamos la palabra del Señor. Aquí le mostramos a usted en qué forma, como los discípulos fueron llenos del poder, porque en ellos hubo estos 5 fundamentos que estoy mencionando. Entonces se da cuenta que la vida del creyente es obedecer, amén, es estar con los que invocan el nombre del Señor. Y número 3, perseveraban en la oración. ¿Están aquí, iglesia? Bendito sea el Señor. Y número 4, dice la palabra, hermano, que ellos estaban unánimes. Orar con perseverancia. Entonces el orar no lo estamos inventando nosotros, sino que es lo que el Señor les dejó a los creyentes. ¿Cómo el Señor va a limpiar nuestra vida? ¿Cómo va a limpiar nuestra vida? Le mencioné, y ya voy a terminar. Le mencioné la otra vez, hermano, Efesios habla acerca, hermano, de lo que en el capítulo 5, cuando habla la palabra, cuando habla del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra, para presentarse así una iglesia que dice gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. ¿Quién te va a limpiar a ti, amado? ¿Quién nos va a... Escuche hoy, por el amor de Dios, ¿quién nos va a hacer? Ay, es que yo ya sé orar, yo ya sé. Cálmese. Porque a veces ya sabemos, somos rutinarios, ya sabemos. Tenemos que saber y tenemos que desechar lo que ya sabemos. Y dejémonos enseñar por el Señor. Porque es que muchas veces es como, mire, hermano, hermanito, así lo vas a hacer, mira, así. Yo así lo hago. Eso es lo que somos nosotros. Y muchas veces es la actitud que tenemos ante el Señor. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Es como los hijos. Mi hijo, pórtate bien, cuídate, así, así. Dice, usted es uno de los antiguos. Usted no sabe lo que habla. Vamos a ver si no sabemos lo que estamos hablando. Cuando vengas llorando, cuando vengas lamentando, cuando vengas quejándote. Siempre uno, hermano, nuestros padres siempre sabían lo que nos hablaron. Cuanto más nuestro Dios sabe lo que nos habla. Bendito sea Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Nosotros verdaderamente a veces creemos que sabemos mucho y no sabemos nada. Empezando conmigo. No sabemos nada. Ustedes se saben los programas, pero los que han crecido en las iglesias saben los programas. Es que es así, es que es así. Hermano, dejémonos de los rudimentos de hombres y apliquemos la palabra a nuestra vida. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo, hermano? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos están dispuestos a empezar a obedecer? ¿Cuántos están dispuestos, dije, a empezar a obedecer? Como que aquí hay un vacío en medio, hermano. ¿Cuántos queremos empezar a obedecer? Todos. Una palabra que dice Jesús, creo que le dijo a las hermanas de Lázaro.
no te he dicho que si creyeres, ¿qué dice? Verás la gloria de Dios. Y si vas a obedecer, es creer. Qué lindo es obedecer al Señor, hermano. Vamos a tener cuidado en todo lo que estamos haciendo diariamente. Vamos a tener cuidado en lo que pensamos. Vamos a tener cuidado en lo que hacemos. Mire, hermano, ya no le robe el tiempo que es del Señor. Miércoles, sábado, domingo. Afírmese, hermano. Afírmese, porque si no se afirma, el diablo lo está jalando del pie para afuera. Y cuando se da cuenta, está tirado allá afuera. Porque no se siente cuando uno se está deslizando. Se siente cuando ya está tirado afuera. Pero por eso la palabra siempre viene a tiempo para hablar nuestra vida, hermano. Él quiere llenarnos con su presencia. Yo lo busco solo, digo. Usted sabe que tiene que estar en unidad, hermano. Uno, por más que, ay, yo soy más santo, yo me voy acá, me junto, usted allá no va a hacer nada, porque la palabra dice que ellos estaban unánimes, perseveraban. Son 5 puntos que hablé, pero no los abordé. Si el Señor no ha venido, continuamos el próximo miércoles. No falte, hermano. Aprendamos. Yo quiero aprender. Usted quiere aprender y se da cuenta que según nosotros hemos hecho mucho. Nada. Ni has empezado. Y no hemos empezado, porque decir que amamos a Dios, ay, Dios no es solamente de palabra, es con hechos. Invito a que se ponga de pie, vamos a orar por la palabra y hoy tenemos todavía un punto, una presentación. Padre Dios, gracias. Oh bendito Jesús, tú eres la gloria, tú eres la honra. Padre, doble mi rodilla ante su presencia. Pon en nosotros ese corazón obediente. Pon en nosotros, Señor, esa actitud que hubo entre aquellos hombres y mujeres, Señor, que habían regresado